Ope comenta. Me quedé de brazos cruzados y permití que mi esposa casi desviviera a nuestro hijo. Me alegré de que lo hiciera. Muy bien, un aviso previo, esto es larguísimo. Me disculpo por eso, pero esto es muy difícil para mí y lo he cargado durante muchos años. Siguiendo el consejo de mi terapeuta, lo escribí todo para tratar de entender mis sentimientos. Él no me recomendó enviarlo a Reddit, por supuesto, pero he luchado con esto por mucho tiempo y necesito escuchar la opinión de otras personas. Después de tantos años, todavía no tengo idea de cómo me siento al respecto, pero someteré todo esto al juicio de las masas. Sé que hice mal en algunas cosas, probablemente en muchas. Intenté hacerlo lo mejor que pude. Mi hijo estaba muy perturbado. Muy perturbado. Si han visto la película Tenemos que hablar de Kevin, les ayudará mucho a entender de qué hablo, porque juro por Dios que cuando vi esa película sentí que estaba viendo un documental de mi vida. Sentí que el escritor debía haber puesto cámaras escondidas en mi maldita casa, así de exacta era. La única diferencia es que en la película, el chico aparenta ser normal para su padre y solo muestra su verdadera naturaleza a su madre. Con mi hijo no existía tal máscara. Su comportamiento demente era igual con todo el mundo. Desde el día en que nació, algo con mi hijo salió mal. Fue un bebé planeado, mi esposa y yo tratamos de quedar embarazados y estábamos encantados cuando nació. Era un niño deseado y amado. Lo llenamos de cariño e intentamos de verdad darle una infancia feliz. Pero desde el día en que lo llevamos a casa del hospital, fue miserable. Lloró durante 13 meses seguidos. No exagero, 13 meses sin descanso. Lloraba hasta quedarse sin voz y seguía llorando, se le veía la carita arrugada sin que saliera sonido alguno, completamente afónico. A veces literalmente lloraba mientras dormía, nunca he visto ni oído de otro niño capaz de hacer eso. Lo llevamos con médicos, especialistas, cambiamos su dieta, lo sosteníamos, lo mecíamos, juguetes, arrullos, música, móviles, todo lo que se nos ocurrió. Nada funcionó. 13 meses de un infierno desgastante, ruidoso y sin dormir. Cuando finalmente superó la fase de llanto, pensamos que lo peor había pasado. Pero rápidamente se hizo evidente que, por alguna razón desconocida, estaba simplemente enojado de estar vivo. Nunca vi a ese niño tener una sonrisa genuina y alegre en todo el tiempo que lo conocí. Lo vi sonreír muchas veces, sí, pero era una sonrisa perversa, horrible, disfrutando causar dolor o romper reglas. Pero una sonrisa real, por placer ante algo bueno, no. Nunca. Ni una sola vez. No tenía interés en nada positivo, se alimentaba del odio, y todo lo que hacía estaba orientado hacia eso. En cuanto pudo caminar, su misión en la vida fue destruir cosas. Rompía o intentaba romper cualquier cosa a su alcance, la golpeaba, la masticaba, la tiraba al inodoro, lo que fuera. Al poco tiempo descubrió cómo quitarse el pañal y obtenía un enorme placer en defecar y orinar donde pudiera. Después descubrió que podía esconderlo, y empezó a hacerlo en lugares donde no lo encontraríamos enseguida, aplastándolo contra las alfombras para hacerlo aún más difícil de limpiar y hacer apestar la casa. Cuando creció más, entre los 9 y 15 años, orinaba y defecaba en nuestra cama, hasta que pusimos una cerradura en nuestra puerta y ya no pudo entrar. Entonces simplemente defecaba en el pasillo frente a nuestra habitación. Esa guerra biológica empezó cuando tenía unos 2 años y medio y nunca superó ese comportamiento. Trataré de resumir porque literalmente podría hablar de esto durante días, pero conforme crecía se volvió más y más inmanejable. Mordía, pateaba, gritaba, arañaba y escupía a cualquiera que intentara hacer algo con él. Lo expulsaron de la escuela 2 veces antes de los 9 años, luego lo readmitieron y finalmente lo expulsaron de forma permanente, así que tuvo que cambiar de escuela. En la siguiente lo pusieron en un salón especial, separado del resto de los alumnos. Tuvimos que instalar una puerta y cerradura en la cocina porque robaba cuchillos y los usaba para destrozar las paredes y muebles o para perseguir a la gente con ellos.
A los 10 años me apuñaló bastante fuerte en la cadera y el glúteo, aún tengo las cicatrices. A medida que crecía se volvía más oscuro. Pasó a prender fuego a cosas y a torturar animales del vecindario. Había un perro callejero que rondaba el parque cerca de la casa, mi hijo lo dejó ciego de un ojo con un tenedor de barbacoa. Mojaba la cola de los gatos con gasolina y les prendía fuego. Se convirtió en una bestia violenta, apestosa y cruel que vivía en nuestra casa. No podíamos hacer nada con él. Aprovecho para anticiparme a la avalancha de mensajes. Sí, el niño estuvo en maldita terapia. Veía a un psiquiatra 2 veces por semana y tomó quién sabe cuántos medicamentos distintos a lo largo de los años. Nada funcionó. La terapia no funcionó. Los medicamentos no funcionaron. Nada funcionó. Era como una nube venenosa de odio y furia atacando todo lo que tuviera cerca. Cuando mi hijo tenía 16 años, mi esposa quedó embarazada otra vez. No puedo describir cuán diferente fue nuestra reacción. En lugar de alegría, sentimos horror. Este embarazo no había sido planeado y no teníamos idea de qué hacer. Mi hijo había sido una pesadilla incesante por 16 años, no podíamos soportar la idea de empezar de cero de nuevo. Hablamos mucho sobre abortar, pero el acceso al aborto no era tan fácil en aquellos días como lo es ahora, y mi esposa estaba muy en contra. Consideramos muchas opciones. Al final decidimos que mi esposa tendría al bebé, y si resultaba ser malvado, lo daríamos en adopción. Sabíamos que simplemente no podíamos pasar otra vez por lo mismo. Tuvimos una hija. Era normal. De pronto vimos cómo debió haber sido nuestra vida todo ese tiempo, cómo habría sido si nuestro hijo no hubiera sido como era. Ella se reía. Tomaba el pecho sin morder, todavía no tenía dientes, claro, pero se notaba que solo quería comer, no arrancarle el pecho a su madre. A los 4 meses dormía toda la noche. Era feliz. Era normal. No tengo palabras para describir el alivio y felicidad que sentimos. Aquí es donde creo que empecé realmente a alejarme de mi hijo. Hasta ese momento, pese a mis errores, siempre intenté hacer lo mejor por él, estoy convencido de eso. Traté de ayudarlo, de amarlo, de cuidarlo. De verdad lo intenté. Pero cuando nació mi hija, mi esposa y yo nos volcamos instintivamente hacia ella. Se convirtió en nuestro centro, no por malicia, sino porque era tan fácil. Era tan dulce y feliz, cada momento con ella era mágico. Sé que estuvo mal, pero honestamente no pudimos evitarlo. A mi hijo no le importó el embarazo de mi esposa, sinceramente no sé si siquiera lo entendía, pero cuando llevamos a nuestra hija a casa empezó a descontrolarse aún más. No creí que fuera posible, pero subió otro nivel. En ese momento tenía 17 años y teníamos peleas constantes, gritos a diario. Usualmente, después de discutir, él salía furioso de la casa y desaparecía por horas o hasta el día siguiente. Era un alivio. Llegué a esperar nuestras peleas porque significaban que se iría un rato. Tras el nacimiento de nuestra hija, mi relación con mi hijo quedó prácticamente destruida. Nuestras únicas interacciones eran gritos. Mi esposa estaba aún peor, ya no le quedaba nada. En ese entonces, si mi hijo entraba a la misma habitación que ella simplemente dejaba de hacer lo que estuviera haciendo y empezaba a gritar, aléjate de mí, aléjate, sal de aquí, hasta que él se iba. Empezó a pasar cada vez menos tiempo en casa, lo cual era una bendición. No sé qué hacía allá afuera, pero estábamos felices de que no nos lo infligiera a nosotros. Como consecuencia del comportamiento de mi hijo, habíamos invertido mucho en cerraduras alrededor de la casa. Todas las puertas interiores baratas y delgadas fueron reemplazadas por puertas gruesas de madera densa que no podían derribarse, equipadas con cerraduras con llave que mi esposa y yo llevábamos siempre. Suena extremo, lo sé, pero las cerraduras y las puertas resistentes eran la mejor forma de crear espacios seguros. Y de nuevo, antes de que me inunden de mensajes, no encerrábamos a mi hijo como prisionero,
él tenía libertad total de movimiento. Nosotros éramos los que nos encerrábamos para protegernos. Si acaso, nosotros éramos los prisioneros. El día en cuestión, tuve una pelea con mi hijo esa mañana y él salió de la casa furioso. Mi esposa y yo estábamos disfrutando un poco de paz y silencio en la cocina mientras nuestra hija dormía en nuestro dormitorio. Entonces empezó a llorar. Cualquier padre puede decirte que con el tiempo aprendes a distinguir los llantos: hambre, sueño, incomodidad, querer brazos. Los bebés se comunican bastante bien. Pero este llanto no era nada de eso. Este llanto era de terror. En cuanto lo escuchamos, mi esposa y yo nos levantamos y corrimos a la habitación. La puerta estaba cerrada con llave, como siempre, y tardamos unos segundos en encontrar la llave correcta. Mi hijo estaba en la habitación. Vivíamos en una casa de un piso, y el bastardo había entrado por la ventana para llegar a la bebé. Estaba de pie sobre la cuna con un cuchillo de carne en la mano. No tengo idea de dónde lo sacó, no era uno de los nuestros, nosotros guardábamos los cuchillos bajo llave. Creo que pudo haberlo robado de alguna casa vecina. Ya le había hecho 2 cortes, uno en el abdomen y otro en el brazo. Se veía la sangre corriendo. Cuando entré al cuarto, él estaba pasando el filo por su cara, no cortando, casi como haciéndole cosquillas, provocándola mientras ella gritaba. Nos miró y sonrió. Antes de que supiera lo que estaba haciendo, ya estaba moviéndome, corriendo para ponerme entre ellos. Ni siquiera pensé. Aún así, mi esposa llegó más rápido, fue como una película en cámara rápida. Ella llegó, golpeó su mano, tirando el cuchillo al otro lado del cuarto, y luego lo empujó con todo su peso corporal, tan fuerte que salió volando y rebotó contra la pared. Tomé a mi hija y la sostuve mientras mi esposa nos protegía con su cuerpo. Ella estaba temblando, casi convulsionando. Recuerdo el olor del cuarto, el sonido de los gritos de mi hija. La mirada en el rostro de mi hijo. Nada. Vacío. Muerto. No había ninguna emoción en sus ojos. Parecía un alienígena. Vi a mi esposa dar un paso hacia él. Yo pude haberla detenido. No lo hice. Ella dio otro paso. Pude haberla detenido otra vez. No lo hice. Lo miró por unos 3 a 5 segundos sin moverse. Y entonces le dio un puñetazo en la cara. Hasta este punto quizá imaginen a mi esposa como una mujer pequeña, frágil. No es el caso. Mi esposa sí tiene un cuerpo pequeño, pero frágil y delicada no ha sido jamás. Desde la adolescencia fue boxeadora. MMA no existía, pero el karate y el box eran grandes en esos días, y mi esposa era una amateur muy talentosa. Pesaba unos 60 kilos, muy musculosa, y sabía golpear de verdad. Yo pesaba unos 30 kilos más que ella y aún así estoy seguro de que si peleáramos en serio, ella me habría dejado plano. Ninguno de los dos había puesto una mano sobre nuestro hijo por enojo antes, pero algo se quebró en ella ese día, y todos los años de dolor, frustración y tristeza salieron de golpe. Cuando lo golpeó, su cabeza se echó hacia atrás y la sangre empezó a brotarle de la nariz. Él casi no reaccionó, solo la miró sorprendido, sin saber cómo procesar lo que acababa de pasar. Ella esperó un segundo. Luego lo golpeó de nuevo. Pude haberla detenido. Pude haberla sacado del cuarto. No lo hice. Me quedé ahí, mirando mientras ella empezaba a destrozarlo sistemáticamente. Cada vez que él levantaba las manos para cubrir un lado, ella lo golpeaba en otro, cuerpo, cara, una y otra vez. Él empezó a gritar, llorar, pedirle que parara. Fue la reacción más auténtica que le vi en toda su vida. Pero ella no se detuvo. La vi aumentar la fuerza, el ritmo, trabajando su cuerpo como si fuera un costal. Él intentó pegarle, pero ella esquivó con facilidad. Estaba en piloto automático, sumergida en su entrenamiento. La observé durante 1 minuto. Luego me di la vuelta y me llevé a mi hija de la habitación.
La llevé a la cocina y la bañé en el fregadero. Encontré que también tenía un tercer corte en la planta del pie. Todos superficiales. La limpié, la calmé. Le puse crema y vendas. Desde el cuarto seguía escuchando a mi hijo gritar insultos horribles, diciendo que la decapitaría y violaría su cadáver. Después dejó de gritar. Ni siquiera lo oí quejarse. Supuse que estaba inconsciente. Pero todavía escuchaba los golpes. Eso duró mucho. Lo suficiente para que mi hija se durmiera en mis brazos. Me quedé sentado en la mesa esperando. Finalmente mi esposa salió y se sentó frente a mí. Sus manos estaban hinchadas y rojas. Su ropa y brazos manchados de sangre. Respiraba agitada. Nos quedamos viéndonos sin decir nada. Después de un rato le pregunté, ¿está muerto? Ella respondió, ojalá que sí. Asentí. No había más que decir. La entendía perfectamente. Sentía lo mismo. No sabía qué hacer. Nos quedamos en silencio. Finalmente mi esposa empezó a llorar y se fue a bañar. Yo me quedé con nuestra hija. Después de un buen rato, oí gemidos y sollozos desde el cuarto. No estaba muerto. Entré a ver qué tan mal estaba, y estaba muy mal. Nunca he visto una paliza más despiadada en mi vida. Estaba en el piso, revolcándose en un charco de sangre y vómito. Tenía la nariz aplastada, los ojos totalmente cerrados por la hinchazón. 2 dedos torcidos, la ropa orinada. Creo que le faltaban dientes, pero no pude ver dentro de su boca. Más tarde mi esposa me dijo que le había golpeado cada parte del cuerpo, enfocándose en las piernas. Le había pateado la entrepierna repetidamente hasta cansarse y siguió golpeándolo mucho después de que perdiera el conocimiento. Cuando salió de la ducha, todavía no sabía qué hacer. ¿Llamar a la policía? ¿Una ambulancia? ¿Llevarlo yo mismo al hospital? No tenía idea. Después de un rato me di cuenta de que simplemente ya no me importaba lo que le pasara. Decidimos dejarlo vivir o morir por su cuenta. Había un pequeño departamento en el sótano que nunca usamos, y mi esposa, mi hija y yo nos mudamos ahí abajo. Le cedimos la planta alta a mi hijo y cerramos todo. Él tenía comida suficiente, un baño, habitaciones. Nosotros teníamos nuestro baño, pequeña cocina y entrada separada. Dejamos de subir. Estábamos simplemente hechos con él. Dejamos que su comida se acabara y a ver qué pasaba. Durante la siguiente semana, lo oíamos moverse arriba. Creo que pasó la mayoría del tiempo recuperándose. Yo iba a trabajar en estado de alerta por si me atacaba en la entrada, pero nunca lo hizo. Mi esposa se quedaba con la niña. No la dejábamos fuera de nuestra vista. Una noche lo escuchamos perder el control, rompiendo cosas, golpeando paredes. No respondimos. Nunca intentó entrar al sótano. Creo que tenía miedo de que si se acercaba, mi esposa terminara lo que empezó. Después de 3 semanas sin subir, dejamos de oírlo. Subí. La casa estaba destrozada. Y él no estaba. Se había ido. Nos llevó meses reparar los daños. Había comida y heces untadas en las paredes, vidrio roto por todas partes, agujeros enormes en el yeso. Arrancó el linóleo de la cocina en una esquina y vació un extintor de espuma en la sala. Agradezco que no quemara la casa con nosotros dentro, no estoy seguro de por qué no lo hizo, ya que nunca tuvo reparos en prender fuego a las cosas. Durante años viví con miedo de que volviera y nos emboscara. 3 años después nos mudamos. Recién entonces dejé de temer. Ahora no tenía idea de dónde estábamos. Finalmente me sentí seguro. Todo esto ocurrió hace mucho tiempo. Mi hijo nació en la primavera de 1971, mi hija en el 88. Soy un hombre viejo ahora, cumpliré 70 este año, y mi esposa murió de cáncer en 2016. Mi hija tiene 31, vivo con ella y su esposo desde que mi esposa murió.
Tengo 2 nietas y son la alegría de mi vida. Veo a un terapeuta un par de veces al mes para hablar de todo esto. No sé dónde está mi hijo. La última vez que lo vi fue cuando estaba tirado en el piso de nuestro cuarto, golpeado y sangrando. No he sabido de él en más de 30 años. No quiero saber. Cargo con mucha culpa de esa época, con emociones muy contradictorias. Yo no lo golpeé, pero permití que lo golpearan, y pensé que lo merecía. Me alegró que pasara. No intenté matarlo, pero habría estado contento si moría. Aún así, espero que haya logrado superar sus demonios y vivir una vida normal en algún lugar. Si no pudo, si siguió siendo como era, entonces de verdad espero que alguien allá afuera lo haya matado. Cuando lo conocí, él era un perro rabioso, y sea cual sea el destino que haya tenido, solo espero que ya no esté ahí afuera lastimando a nadie más.